Bueno, buenos días con todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un agradecimiento a los organizadores, también a los sponsors y también a todos ustedes que se dieron cita el día de hoy para atender estas conferencias. Bueno, quiero comenzar realmente felicitando también a los organizadores por introducir este tema de cambio climático dentro de las… Okay, gracias. Gracias, tenemos asesores de imagen. Entonces, bueno, estaba mencionando que quería felicitar por incorporar este tema de cambio climático, que realmente es una temática que la tenemos que proponer, plantear, colocar en la mesa los diferentes desafíos que tenemos para ganar sensibilización y sobre todo sumar más esfuerzos para hacer frente a estos desafíos que, bueno, todo el tiempo estamos oyendo cada vez cómo los efectos, los cambios climáticos nos están afectando. Hoy mismo tenemos una información sobre aquel huracán Irma, ¿no? Y entonces siempre estamos recibiendo información que el mes de julio fue el más caliente de los últimos 50 años, el mes de ni sé qué fue el mayor. Ahora mismo este huracán ya nos están mencionando que es uno de los, tal vez el segundo más fuerte de la historia o tal vez el primero. Entonces, realmente todos estos eventos nos están modificando la forma de actuar de los seres humanos. Y es interesante cómo ahora dentro de la agricultura también tenemos una cosa que hacer, ¿no? Un gran desafío. Y bueno, hoy la presentación que les vengo a dar ahora es sobre la experiencia que tiene la Fundación Neumann en la implementación de un proyecto que nosotros lo llamamos Café Clima, que es una iniciativa global para hacer frente a estos desafíos desde el sector de la caficultura, pero que también muchos de los aprendizajes que nosotros estamos identificando aplican también para otras áreas, ¿no? Para otros rubros de la agricultura. Y bueno, tienen bastante relación justamente de cómo la agricultura tiene que actuar y también cómo la caficultura está en sintonía con estos desafíos. Entonces, para comenzar, tal vez uno de los desafíos más grandes de la agricultura ahora es cómo responder a este crecimiento poblacional que demanda cada vez más alimentación. Tenemos por una parte todos los desafíos de producir más y también distribuir mejor el alimento para disminuir el hambre y la pobreza en las diferentes regiones. Entonces, los últimos estudios de previsión de crecimiento poblacional apuntan que para el año 2030 seremos más de 9.300 billones de personas en el planeta. Y tal vez que para el 2050 seamos más de 12 billones de personas. ¿Okay? Esto más o menos se prevé que va a demandar un aumento de la producción comparada con lo que se produjo en el año 2006, de más o menos un 60% de la cantidad de alimentos producidos. Eso se alimenta también debido a todos los aumentos demográficos y también a las nuevas preferencias alimenticias de algunos países de gran población como la China y la India, donde concentran aproximadamente el 20% de la población mundial. Y también los crecimientos de la urbanización. Entonces ahora necesita el campo, que cada vez está más reducido en áreas y en agricultores, necesita producir más, y esos son los grandes desafíos que tiene la agricultura. Entonces, el gran desafío global que tenemos ahora es cómo erradicar el hambre y la pobreza en un escenario de cambio climático. Entonces, algunos acuerdos globales apuntan justamente a que un nuevo sistema de producción tiene que estar establecido, principalmente con la implementación de un proceso de desarrollo sostenible y también los acuerdos de París. Entonces, en el Acuerdo de París, principalmente los países se comprometen a no permitir que la temperatura global para nuevo, hasta el 2100, no aumente más de 2 grados centígrados. Okay. Y eso tiene muchas implicaciones también sobre cómo vamos a producir energía, así como vamos a hacer agricultura. Entonces, los acuerdos de París básicamente comprometen a todos los países signatarios a promover la mitigación, también la adaptación y también crear políticas que puedan financiar todos esos procesos. Entonces, actualmente existe una profunda necesidad de transformar la agricultura y todos los sistemas de alimentación.
Si nosotros analizamos el sector agrario, pecuario y forestal, estamos en áreas que más o menos aportan con el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero. La idea no es dejar de producir, sino producir de una manera más adecuada para reducir estas emisiones y también sin sacrificar las productividades o los medios de vida que tienen los agricultores. Entonces, para esto se hace necesario aumentar las capacidades de resiliencia que tienen los productores y los medios de subsistencia para producir más y poder garantizar la provisión de alimentos y también producir los diferentes medios de subsistencia y generar la renta de los agricultores. Entonces, aquí en este escenario, por ejemplo, tiene un papel fundamental el café. Si bien es cierto, el café no es un cultivo de los prioritarios para la alimentación de algunas poblaciones, sí es uno de los cultivos principales para la generación de ingresos. Entonces, actualmente el café es la bebida más consumida en el mundo, ¿sí? Otra cosa importante es que se asienta en regiones tropicales, donde existe la mayor biodiversidad del planeta y también donde se asientan la mayor cantidad de poblaciones pobres. Entonces, el café en este caso es un vehículo para ellos para la generación de ingresos. Otra cosa también es que el café en la mayoría de lugares se asienta en lugares de montaña, donde existen sistemas frágiles y muy propensos a la erosión. También el café, como ya nos mencionó el conferencista anterior, sí, ahora estoy simplemente argumentando algunas cosas que también nos mencionaba, es sobre la importancia que tiene el café para crear sistemas diversos. Y también hay que considerar que el café también funciona a veces como un banco. El agricultor, por ejemplo, cosecha su café, lo guarda y lo va vendiendo, ¿no? Entonces es un producto que no es perecible fácilmente y que él puede administrar su flujo de caja, ¿no? En función del café, de lo que él puede hacer. Y para muchos países sigue siendo uno de los mayores generadores de divisa. Entonces, nosotros en el café tenemos ahora que vemos algunos indicadores, ¿no? El café más o menos tiene una producción mundial de 151 millones de sacos. Esto genera en exportaciones alrededor de 19 billones de dólares en el 2016. Existen 56 países productores del café y en estos 56 países existen alrededor de 17 millones de productores y en el sector actúan también otros 4.5 millones de trabajadores. El café tiene una tasa de crecimiento estable, el consumo crece más o menos a un 2% anual, siendo 1% en los países de consumo tradicional, principalmente Europa, pero alrededor de 6% en países no tradicionales, principalmente del este de Europa y también en Asia y principalmente la China, ¿no? en el continente asiático. Entonces, con eso nosotros podemos ver de que el crecimiento más o menos para el año 2030 va a necesitar otras 50 millones de sacos de café. Podemos ver también en el gráfico que la mayoría de países productores están en nuestra América, alrededor del 60% del café producido están en estos territorios y el café es un excelente vehículo para fomentar el desarrollo e implementar proyectos de desarrollo. En este gráfico podemos ver cómo existe una sincronía, ¿no? Entre la demanda mundial y también la producción. Ustedes pueden ver en el gráfico en algunos años donde la producción fue superior a la demanda, donde fueron estas crisis, ¿no? Que tenemos memoria ahora, por ejemplo, la crisis del año 2000 a 2002 y recientemente también en el año 2013. Pero sin embargo, el crecimiento del consumo hasta el año 2030 va a necesitar tener otro Brasil. Brasil más o menos produce 50 millones de sacos. Entonces, cuando nosotros observamos
¿de dónde va a venir ese café? Podemos ver de que en algunos lugares la producción ya está estable y muchos apuntan a que la mejor estrategia es mejorar la productividad de las fincas. En términos generales, cuando nosotros vemos que una posibilidad de extensión de área, los últimos estudios muestran que en el mundo solamente existe la posibilidad de aumentar 11% de las áreas de producción sin sacrificar los recursos naturales. Entonces hay una reserva de áreas, pero la mayoría de estas áreas van a estar concentradas para la producción de alimentos. ¿Okay? Brasil tiene una reserva de aproximadamente 20% de áreas, sobre todo en áreas de pasto degradadas que las podía recuperar. Pero para el café realmente está bastante limitado. Entonces, mucho apuntan que tenemos que ser más eficientes y producir mejor, pero tenemos un gran desafío, que es el cambio climático. ¿Okay? Otro de los desafíos que tiene la caficultura es la variabilidad que tiene de los precios. Y eso también limita mucho, condiciona mucho a los agricultores a poder hacer una planificación a largo plazo, porque existen muchas incertidumbres sobre cuál será el precio. Cuando nosotros observamos este gráfico, por ejemplo, analizando el precio real ajustado al tiempo de ahora, ¿no? Podemos ver la gran variabilidad que existe y los picos de mayores precios generalmente están relacionados con diferentes eventos climáticos extremos que afectan a los principales países productores. Otro de los desafíos que también ya fue mencionado anteriormente fue la preocupación que existe para la sucesión familiar de estas propiedades. En este árbol de problema podemos ver el resumen de diferentes estudios que apuntan a que el principal problema del campo, no solamente de la caficultura, sino el campo en general, es la migración de los jóvenes, principalmente motivado por los problemas de transferencia de tierras de padres a hijos. También la percepción negativa que tienen los jóvenes sobre la actividad agrícola, la atracción que tienen los jóvenes por el medio urbano y también un gran problema de invisibilidad, donde los jóvenes no se sienten reconocidos dentro del medio rural. Entonces esto provoca que existan un riesgo sobre la continuación de la agricultura. Existe también un impacto negativo sobre la administración de las estructuras sociales en el campo. Y también en Brasil especialmente cada vez más se va viendo el envejecimiento y también la masculinización del sector rural. ¿Okay? Entonces los jóvenes cuando salen, muchas de las mujeres, por ejemplo, las madres también van con ellos a las ciudades. En Brasil, por ejemplo, ya se cerraron las escuelas rurales. Entonces eso motivó a que los jóvenes tengan la necesidad de ir a la ciudad y con ellos fueron las madres. Entonces los pocos jóvenes que quedan en el campo realmente están en un medio envejecido y también masculinizado, entonces ellos también tienden a ir para las ciudades. Entonces el gran diagnóstico que tenemos sobre la sucesión familiar es que existe una posibilidad de una crisis de la agricultura familiar referente a la sucesión y el emprendimiento de las actividades agropecuarias, y eso resulta sumamente preocupante. Finalmente, el gran desafío, que es lo que quería también mencionarles aquí, y es un tema central de la presentación, es el cambio climático. Entonces, este es el mapa de Minas Gerais. Minas Gerais es donde nosotros estamos actuando y es el estado de Brasil que más produce café. Aquí más o menos se concentra el 50% de la producción nacional de café de Brasil, y en el sur de Minas existe el 25% de la producción de Brasil, disculpen. Entonces, analizándole como país a Minas Gerais, sería el segundo productor del mundo, solamente superado por Vietnam. Entonces, lo que pasa en Minas Gerais realmente afecta a toda la cadena de abastecimiento de café. Y en un estudio que realizamos recopilando informaciones disponibles desde 1900, tomamos como caso
un análisis comparativo entre los periodos hasta el 87, del 60 al 87 y del 88 al 2014. Y en el mapa podemos ver cómo las áreas aptas para el cultivo de café van reduciéndose, ¿sí? Y también existe el incremento de áreas marginales. Entonces, eso implica que muchos de los agricultores tengan que pensar bien dónde van a hacer sus inversiones. Entonces, el cambio climático en café es la principal causa de oscilación en la producción y de frustración de los productores. Ahí vemos algunos impactos en Brasil. Y cuando nosotros pensamos ya qué es lo que va a pasar en el futuro, utilizando algunos modelos de previsión climática, vemos realmente que el área que existe para café, áreas aptas para café, se va a ir, la tendencia es que va a continuar disminuyendo. Y eso aplica también a todas las áreas de café arábigos y también a las áreas de café robusta. Entonces, en estos mapas que estamos viendo aquí, de Brasil, nosotros podemos ver cómo áreas de café están comenzando a bajar, principalmente para los estados de São Paulo y Paraná, y también están colonizando nuevas áreas cerca de las regiones amazónicas, que también nos preocupa porque ahí hay bastante concentración de biodiversidad. Entonces, ¿cómo afectan los cambios climáticos en el café? En este gráfico podemos ver brevemente cómo es el esquema de la producción de café. El café tiene la producción de café depende de 2 años fenológicos. En el un año las ramas crecen, ¿no es cierto? Y en el otro año producen. Entonces, lo que está produciendo, al mismo tiempo está pasando otro ciclo de producción para el próximo año. Entonces, la producción de café es bianual y es muy sensible a los diferentes efectos climáticos, principalmente de sequía y también de aumento de precipitación. Entonces, ante una sequía o un aumento de lluvia, varios procesos, no solamente de este año de producción, sino para el próximo año, van a verse afectados. Entonces, la sequía, por ejemplo, está relacionada directamente con el aborto de flores, la producción de frutos vacíos, o principalmente también las lluvias excesivas para algunos problemas de plagas y enfermedades. Entonces, cuando nosotros vemos en dónde afecta el cambio climático, existe un montón de problemas, pero principalmente, y lo que más nos preocupa es en las plagas y enfermedades, como por ejemplo, en el minador, en los ácaros, en la cercóspora, en la foma, en la broca, en la roya, y también algunos problemas fisiológicos del cultivo. Entonces, en Brasil, por ejemplo, comenzamos ya a identificar que las condiciones apropiadas para el desarrollo de una plaga, como por ejemplo el minador, es una temperatura media de 26 grados centígrados. A cada grado que aumenta durante un año, existe una nueva generación de la plaga. Entonces, cada vez es más evidente la intensidad de las plagas y enfermedades en el café. Hoy mismo en Brasil existe una crisis sanitaria por causa de la broca y todo apunta a que también nuevamente, si bien es cierto, la falta de prácticas de manejo intensificó el ataque, principalmente lo que aconteció en Brasil fue que existieron condiciones propicias para el desarrollo de esta plaga. Entonces, con base a estas preocupaciones, existió una alianza que nosotros llamamos la iniciativa Café Clima, que nació de algunas empresas y también órganos del sector público de Europa, donde se juntaron justamente para discutir un poco sobre los desafíos que tiene la caficultura en este respecto y plantear una estructura de apoyo. Entonces, la iniciativa Café Clima tiene como visión la de permitir a las comunidades cafetaleras manejar sus ecosistemas de manera sostenible y mejorar los sistemas de producción de café y su resiliencia al cambio climático. ¿Cómo hacemos este trabajo? Hacemos principalmente identificando los conocimientos y experiencias que existen en los diferentes países productores, juntando diferentes especialistas y agricultores para que discutan e identifiquen prácticas viables de adaptación al cambio climático y puedan ellos implementarlas para validar y adaptarlas a sus medios de vida. Y también crear una agenda de aprendizaje para que sea masificada.
Actualmente estamos trabajando en una segunda fase donde tenemos como meta trabajar con 70,000 productores en diferentes países del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Esto lo hacemos a través de una metodología que la sistematizamos a partir de unas primeras experiencias en la fase 1, que consiste en este ciclo de 5 pasos, donde que primero establecemos el marco de trabajo a través de diferentes informaciones secundarias disponibles en los países. Posteriormente, hacemos este trabajo de triangulación, donde juntamos especialistas, extensionistas y agricultores para identificar las diferentes opciones de adaptación. Posteriormente, esas prácticas son consolidadas dentro de una caja de herramientas que son implementadas a campo para ver la utilidad. Hacemos todo un trabajo de investigación participativa con los agricultores para ver cómo estas técnicas funcionan, y finalmente tenemos un proceso de aprendizaje donde sistematizamos estas experiencias y la compartimos con los diferentes actores de la cadena de abastecimiento de café. Entonces, algunas de las prácticas que venimos trabajando nos muestran que son eficientes principalmente para amenizar el clima interno de las parcelas. En Brasil, por ejemplo, a diferencia de Centroamérica, predomina el cultivo de café sin sombra, y eso también expone al café y a los recursos naturales a que estén más expuestos a esos efectos climáticos extremos, como por ejemplo la temperatura. Entonces, para disminuir la temperatura, estamos promoviendo el uso de estos cultivos de cobertura, como los dólicos o lab, las crotalearias y las braquiarias, que también son prácticas que las implementamos en los proyectos de aquí de América Central. Y a través de la implementación de estos cultivos podemos evidenciar que de hecho existe un efecto sobre la disminución de temperatura del suelo. Para el café es muy sensible la temperatura. Cuando existen temperaturas de aproximadamente 32 grados centígrados, el proceso metabólico de las raíces para, entonces dejan de trabajar, y a partir de los 38 grados se mueren los pelos absorbentes. Entonces, mantener un clima ameno dentro del cultivo es una prioridad para el café. Y también hemos visto cómo las prácticas nos ayudan también a mejorar las capacidades de retención de agua. Esos efectos positivos se repiten también con otras prácticas, como la utilización de yeso, que son efectivos para desarrollar el tamaño de las raíces y también para mantener una temperatura más estable en el suelo. Los cultivos de las barreras quebraviento también tienen una influencia directa sobre las incidencias de las plagas y enfermedades. Por ejemplo, en FOMA no hemos visto diferencias dentro de la propiedad en términos de incidencia de plagas, y también hemos visto que ayudan a disminuir la evapotranspiración de las parcelas. Esta es otra de las técnicas que se aplican en Brasil, que nosotros les llamamos mudão, que sería una planta producida en sacos profundos. Entonces, la idea es que las plantas permanecen durante todo un año en el vivero y después las plantamos. Entonces, con esto tenemos plantas que tienen las raíces más profundas y tienen mayor posibilidad de sobrevivir ante eventos climáticos de sequía. Y eso lo evidenciamos también justamente en el año 2014, cuando hubo un problema de sequía extrema en Brasil. Las plantaciones que estaban utilizando esta planta de raíz profunda tuvieron un 98% de sobrevivencia en comparación con las otras, que era del 78%. Y bueno, todas estas prácticas también van generando un impacto en la economía de las familias. En un estudio que hicimos en uno de los municipios que trabajamos, comenzamos a ver el nivel de adopción de las prácticas de los agricultores. Entonces, en una muestra de más o menos 125 productores, vimos que sí existen diferentes porcentajes de adopción de las prácticas. Y ahí, en ese punto, tenemos nosotros también que comenzar a identificar cuáles son las barreras que limitan esta adopción. Sin embargo, para este grupo de productores, vimos que efectivamente la aplicación de las prácticas de adaptación tienen un impacto directo sobre la producción. En el gráfico podemos ver los diferentes resultados, ¿no? Cómo varían en función del uso de estas prácticas.
Y también ya cuando vamos a ver, los llevamos en un análisis económico, vemos también que los agricultores que invirtieron en la aplicación de estas prácticas de adaptación, si bien es cierto, tienen un costo de implementación mayor, pero también tienen un retorno, ¿sí? Un retorno inmediato. Esto ya es en el primer año, el primer cuadro que podemos ver, ¿sí? Los diferentes niveles de ingreso que los agricultores por grupo recibieron, pero ya en el segundo año, nosotros podemos ver cómo existe un aumento de rendimientos, de ingresos para los productores que mayormente adaptaron, en cuanto que los agricultores que no adoptaron las prácticas de adaptación, sus ingresos vienen cayendo. Entonces, estos aprendizajes nos ayudan también para mostrarlos a los agricultores y incentivar para que cada vez más comiencen a aplicar estas prácticas que son necesarias. Aquí en este gráfico podemos ver una fotografía donde, bueno, fue natural, ¿no? Porque el agricultor que está a la izquierda del dibujo, de la foto, él no está participando del proyecto. Y el productor de al lado sí. Entonces, lastimosamente hemos tratado de convencerle al agricultor, todavía no conseguimos convencerle, pero sin embargo fue un buen espacio para poder comparar cuál es la situación de un productor que está actuando para mejorar su capacidad de adaptación y los productores que no lo hacen. Entonces, finalmente algunas consideraciones finales sobre este trabajo. Una conclusión que nosotros ya sacamos y también vemos que muchas otras organizaciones de productores llegaron a conclusiones en que nosotros necesitamos prepararnos ya a los desafíos del cambio climático. Entonces es necesario actuar. La otra es que el proceso de validación de las prácticas de adaptación es muy importante para comenzar a identificar cuáles son las mejores prácticas que se adaptan a las diferentes regiones, sean regiones altas, regiones bajas, regiones planas o regiones inclinadas. No todas las prácticas pueden funcionar igual en los diferentes contextos. Entonces, las estrategias de validación son sumamente importantes y necesarias. La otra, como ya se mencionó y se concluyó en la presentación previa, es necesario promover una agricultura climáticamente inteligente, donde no solamente nos ayude a adaptar los sistemas de producción, sino también a mitigar las causas de estos cambios. La adaptación y la mitigación es un compromiso de todos, no solamente de los productores, sino de las personas como consumidores de los productos agrícolas. También es necesario interactuar de mejor manera entre el sector público y privado para plantear las necesidades que tiene cada uno de estos sectores y también diseñar políticas apropiadas que puedan promover estas acciones de adaptación y mitigación. La otra es que también es necesario comenzar a organizar mejor a todas las comunidades o los actores que están interactuando en las diferentes cadenas de abastecimiento para crear espacios de aprendizaje. Y finalmente, no solamente es necesario pensar en sustentabilidad como un grupo de prácticas que pueden mejorar los sistemas de producción, sino que estas deben tener un enfoque de adaptación al cambio climático. Sin esas prácticas no vamos a tener sustentabilidad y cumplir con los propósitos de las agendas 2030. Y esto nomás era el mensaje que les queríamos compartir y si tienen alguna pregunta quedamos abiertos.